Saludos amigos, bienvenidos a mi canal Negatividad Cero. Si hay un lugar en este planeta que contiene las pinturas más extraordinarias que hablan de cómo era la vida en este lugar, en este planeta antes del diluvio, ese lugar es sin duda Tassili, que es una meseta que se encuentra situada en el corazón de África, al sur de Argelia, y que alberga los restos de un imperio Anunnaki, el imperio más importante del continente africano, cuya antigüedad los expertos datan en torno a 25.000 años atrás. La principal característica de esta zona son los restos pétreos de sus enormes ciudades que estaban construidas para albergar en ellas a gigantes, enormes ciudadelas de piedra en cuyas cuevas o accesos al mundo subterráneo se encuentran millones de pinturas tanto en los techos como en sus paredes, pinturas que reflejan una realidad muy diferente a la que todos nosotros conocemos. Porque en estas pinturas no solo se encuentra reflejada la vida cotidiana de la gente que vivía por entonces en ese lugar, un gran imperio relacionado con la Atlántida, sino que también nos presentan a unos enormes gigantes, así como a seres extraterrestres de distintas formas y de distintos tamaños, seres que suben y bajan de sus naves y hasta que abducen a las gentes, a las personas. El realismo con el que los antiguos moradores de este imperio dibujaban a los animales, aprovechando los entrantes y salientes, es decir, la curvatura de las rocas, para así conferirle una apariencia de 3 dimensiones, dibujando todos los detalles de estos animales, así como las manchas de sus cuerpos o incluso las pestañas. Por esta razón podemos deducir que también pintaron con gran realismo a esos gigantes que habitaban la zona. Este imperio fue destruido por el diluvio y abarcaba una enorme extensión de miles de kilómetros cuadrados, que antes del cataclismo era un frondoso vergel rodeado de ríos y de mares. De hecho, hay pinturas sobre barcos y sobre animales marinos que se encontraron en esta zona y que demuestran que era una población que vivía del mar, aunque hoy en día esos mares y esos ríos han quedado o bien secos o bien se encuentran subterráneos, algunos a una profundidad de hasta 700 metros. Porque el diluvio que ocurrió hace unos 12.000 años, como consecuencia de la falta de entendimiento entre los 2 Anunnaki principales, Enlil y Enki, ambos extraterrestres de Orión, acabó con este vergel, con este gran imperio. El diluvio no solo vertió agua salada por todo el Sáhara, sino que también produjo un cambio en el eje terrestre, lo que ocasionó perturbaciones electromagnéticas que afectaron profundamente a los supervivientes. Como la sal, vertida al mar a propósito por los Anunnaki mucho tiempo atrás, es tan corrosiva, por donde pasó el agua salada, toda esa zona quedó convertida en desierto. Y por este motivo encontramos salinas en los principales desiertos del planeta. Y el Sáhara no es una excepción, también tiene sus salinas. La misma esfinge egipcia, según los estudios geológicos que se le realizaron, presenta marcas de erosión por agua de mar que convirtió a Egipto también en un desierto, quedando la mayor parte de sus principales ciudades y sus principales enclaves enterrados bajo la arena. Y esto es exactamente lo que sucedió en el Sáhara. Pero tras el diluvio había que proteger el antiguo imperio africano, y quienes se encargaron de hacerlo fueron los Tuareg, que son los descendientes de la princesa atlante Tin Inam. Tras el diluvio, Tin Inam partió desde el monte Atlas, situado en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, atravesó el desierto y se convirtió en la madre de quienes habrían de proteger el mayor tesoro del mundo, Tassili. Tras una larga travesía,
Tin Inam se estableció en las proximidades de Tamanrasset, al sur de Argelia, y de hecho fue allí donde encontraron su tumba, así como sus anillos, collares y brazaletes, que ratificaban su notoriedad y su pertenencia a la realeza Anunnaki. Se trataba de una mujer de 2 metros de altura, que poseía el secreto de la inmortalidad con el que se mantenía siempre bella y joven, aunque murió cuando ya había realizado su misión. Ella se encontraba al frente del pueblo de los Tuareg, quienes aseguran que Tin Inam se mezcló con los dioses para crear una nueva raza, y mencionan que estos dioses eran seres de gran altura y que tenían el pelo de color amarillo y los ojos rasgados. Según los Tuareg, estos dioses fueron los que levantaron este enorme imperio en el corazón de África. De entre todos los Tuaregs, la descendencia directa de Tin Inam, asignada para instalarse en la región de Tassili y proteger el lugar de profanos, fue la tribu designada con el nombre, o conocida con el nombre, de Kel Agar, cuyos integrantes son conocidos también en bereber como Imuhai, que significa los nobles. Unos nobles que continúan custodiando este antiguo enclave Anunnaki al día de hoy, un lugar alejado del mundo, pero hay que entender que en aquella época existían las naves extraterrestres que hacían que una persona pudiera transportarse de un punto a otro lejano en cuestión de segundos, ¿no? Un lugar, un valle, un oasis con galerías subterráneas en donde el agua subterránea alimenta las huertas y los jardines y en donde el clima es más benigno que en el resto del Sáhara, es decir, más moderado. Aquí en este lugar reside esta tribu Tuareg desde entonces, por indicaciones de su reina Tin Inam. El nombre de la tribu, Aagar, también es el nombre de las montañas donde residen y donde su progenitora unió a los Tuareg dispersos y formó un solo pueblo. Si quieres más datos sobre Tin Inam, te recomiendo mi vídeo La última princesa Atlante, y te dejo el enlace en la descripción de este vídeo, ¿no? Cuenta la historia de las peripecias de esta princesa, de cómo y por qué salió de las Islas Canarias y llegó al sur de Argelia, convirtiéndose en la madre del pueblo tuareg, reuniendo a los que estaban dispersos y sin guía y estableciendo una nueva dinastía que reinaría sobre ellos. Desde entonces esta tribu se convirtió en la guardiana del antiguo imperio africano y en las personas que guiarían también a la élite Anunnaki que quería acceder a sus impresionantes ciudades subterráneas. Y si algo nos habla con absoluta claridad de aquella época remota, cuando este imperio pétreo y gigante se alzaba dominante y desafiante, son las pinturas que sus moradores dejaron. De hecho, las pinturas de Tassili son consideradas la obra de arte más grande e importante del mundo, también conocida como la Capilla Sixtina de la Antigüedad. En ella se conserva también su antigua escritura, una escritura que ni siquiera los actuales tuareg pueden descifrar, o eso es lo que nos dicen. Este tipo de escritura también ha sido encontrada en varias de las Islas Canarias, que son las montañas más altas de la antigua Atlántida y que quedaron sobre la superficie del mar tras el diluvio. Esta escritura también se encuentra grabada en rocas y por este motivo es por lo que ha perdurado al día de hoy, ¿no? Los caracteres, como vemos, son los mismos y se corresponden con la escritura empleada por los Anunnaki antes del diluvio, y que también es conocida como lengua bereber antigua. Según el idioma bereber actual, el nombre de Tassili significa meseta entre ríos, porque antiguamente este enorme imperio se encontraba situado entre dos largos y caudalosos ríos que las arenas han enterrado. Estas extrañas montañas que observamos en las imágenes no se trata de montañas naturales creadas por la erosión del tiempo, sino que se trata de construcciones artificiales. Todas ellas, antiguas residencias y templos de gigantes,
y cuya característica es que tienen todas acceso al mundo subterráneo a través de innumerables túneles y pasadizos. Se trata de kilómetros y kilómetros de galerías subterráneas que dan acceso a enormes ciudades en las cuales hay lagos cuyas paredes se encuentran también llenos de inscripciones y de grabados antiguos. Como es de suponer, el acceso a estas galerías subterráneas está bloqueado, tal y como narró un explorador europeo que encontró una abertura entre las piedras por la que no pudo pasar, ya que había unas barras metálicas colocadas de forma vertical que impedían el paso. Entre la enorme superficie que abarca este antiguo imperio se encuentra un macizo montañoso conocido con el nombre de Yabarén, que en el lenguaje de los tuareg significa los gigantes. Allí se encuentran dibujos de gigantes así como de cosmonautas, o sea, personas cubiertas por escafandra, guantes, botas y extraños equipos e indumentaria. Se trata de personas flotando por el espacio y que poseen incluso bombonas cuyos tubos entran en el casco. Esta zona parece una ciudad con sus calles y con los demás elementos urbanos, y todas sus paredes se encuentran llenas de dibujos de seres con cabezas grandes y redondas, también personas con cuernos y de enorme estatura. Pero esto lo podemos encontrar por todo Tasil y a estos seres gigantes y a otros extraños para nosotros, personas con antenas en las cabezas o naves espaciales y seres que suben y bajan de estas naves espaciales. Por este motivo, la élite dominante se ha encargado de estropear muchos de estos grabados y alguien ha ido por ahí con una piqueta destruyendo muchas de estas imágenes y usando también líquidos abrasivos. Aunque claro, esto no lo pueden hacer con los cientos de miles de dibujos que hay en toda esta extensa zona. Es evidente que los dibujos son muy comprometidos porque cambiarían la historia oficial que nos han contado sobre el pasado de la humanidad. Porque en este lugar, por ejemplo, podemos ver al que llamaron el gran dios marciano, que tiene una altura de 6 metros y posee escafandra con junta en el cuello, guantes, botas y un traje espacial abultado. Podemos encontrar también armas de fuego, así como seres de cabezas alargadas y otros que sencillamente no tienen cabeza. Podemos ver gigantes con enormes cabezas redondas, podemos encontrar seres insectoides, así como también seres levitando o suspendidos en el aire. Hasta podemos ver un secuestro de mujeres africanas que fueron devueltas después embarazadas. Si observamos bien esta imagen, vemos que la primera mujer no tiene barriga, la segunda tiene una incipiente barriga y la tercera alberga a sus espaldas a un bebé, mientras que el secuestrador dispone de casco y se encuentra conectado a la nave a través de un tubo. Según los tuareg, estos seres bajaron del cielo, raptaron a varias mujeres a las que dejaron la simiente de una nueva raza, pero luego raptaron a esos niños que tuvieron estas mujeres y se los llevaron a las estrellas. Este extraño lugar fue antiguamente, cuando se encontraba en todo su esplendor, también un lugar de peregrinación del pueblo africano, y muchas de las tradiciones africanas actuales se basan en la cultura y en los gigantes de este imperio. Existe una apasionante historia sobre este lugar, una historia que fue encontrada en un manuscrito hallado dentro de un ejemplar de la traducción de la Ilíada de Pope. Pues bien, este manuscrito cuenta la historia de un hombre que fue en busca de un río que ofrecía al que bebía de él la inmortalidad. Secundado por 200 soldados y algunos mercenarios, y tras varios días por el desierto, al final se quedó solo y encontró un río del que bebió sin saber que aquel era el río que estaba buscando. Pero se dio cuenta de que las personas que vivían en ese lugar eran los inmortales, y después de atravesar casi un interminable laberinto subterráneo,
llegó a la ciudad de los inmortales. Sin embargo, el protagonista pronto descubrió que la inmortalidad no era precisamente un privilegio, puesto que los hechiceros inmortales que allí vivían, llamados Kaburu, pensaban que la inmortalidad era una condena que les obligaba a permanecer siempre en el mismo lugar sin posibilidades de escapar. Y aquí viene lo interesante. Resulta que para preservar del catastrófico diluvio los cuerpos físicos de estos gigantes, tras esto haberlos abandonado, estos cuerpos fueron sometidos a un baño de electrolitos de oricalco y plata que les confería un aspecto de perfectas esculturas de piedra. Estas estatuas, que albergan a gigantes en su interior, también contienen inscripciones que informan de la identidad del gigante cuyo cuerpo físico se encuentra encerrado bajo la piedra artificial. Aquí tenemos un dibujo que muestra a un gigante de aspecto muy parecido a los egipcios, y a su derecha observamos cómo entra en un montículo. Esta es la historia de un antiguo y poderoso imperio localizado en el corazón de África, del que se encuentran innumerables relatos antiguos, y estos relatos mencionan que antes del diluvio existía un imperio habitado por gigantes, un imperio que se llamaba Kor-Kasa. Se trataba de un lugar rodeado por dos inmensos ríos, en cuyas riberas nació y floreció la cultura urbana de este imperio. Una cultura en donde cada ciudad se encontraba comandada por un gigante determinado y también representada por un tótem o animal sagrado. Todos estos gigantes eran de rasgos caucásicos y asiáticos, y según cuentan las leyendas de Kor-Kasa, el enfrentamiento entre sus dos principales dioses, llamados Ko y Resu, ocasionó el final de este imperio. El dios Ko dio nombre a Kor-Kasa, que significa el árbol del monte de Ko. Y esta es la historia narrada por distintas leyendas africanas. Voy a concluir este vídeo con unas imágenes que encontré en Tassili, en la zona de Tassili, con el programa Google Earth, y en donde podemos apreciar la forma de la cabeza de un extraterrestre, o al menos es lo que a mí me parece. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.